Señor les guarde, mis amados. El anhelo de mi corazón y mi oración es que la presencia del Señor, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, en cada casa, en cada hogar, con cada familia. En esta ocasión voy a compartir con ustedes la tercera parte del tema Nuestra herencia. Y para esto voy a abrir en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 11, la palabra bendita de nuestro Dios. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. De nada le sirve al hombre tener herencia si no tiene la ciencia de Dios para preservarla. Desde el libro de Génesis, capítulo 2, vemos que Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto nos enseña que es una ciencia saber distinguir el bien y el mal. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Isaías 5, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué importante es tener conocimiento, es tener ciencia, pero ciencia no de los hombres, sino la ciencia que viene de Dios. Cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice, pídeme, Salomón, lo que quieras, la petición del rey Salomón fue esta: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Esto le agradó a Dios y le agradó tanto que quiso manifestar su gloria en este rey, que supo qué pedirle a Dios, pues se veía la gloria de Dios en la vida de Salomón. Y seguimos abriendo las escrituras y encontramos en el Evangelio de Lucas la parábola del hijo pródigo en el capítulo 15, verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La parábola es muy clara. El joven inexperto, inmaduro y carnal tuvo que ser golpeado para ser transformado. Tuvo que perder todo para valorar lo que tenía con su padre. Tuvo que pasar hambre, sed, frío para volver en sí. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Solo la generación de víboras hablan lo bueno siendo malos. Así los definió el Señor Jesús, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el profeta Isaías, en el capítulo 28 de su libro, nos dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El Señor Dios Todopoderoso ha hablado hasta los que no se pueden dar a entender, hasta los que hablan una lengua extraña, y ha hablado al sabio, al inteligente. Dios habla a todos, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? En el libro de Daniel capítulo 2 dice que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño.
Y si leemos en Romanos capítulo 2 versículo 20, dice que en la ley tenemos la forma de la ciencia y la verdad. Qué importante el conocimiento de la ley. Ahí encontramos la ciencia de Dios. Sigue hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. La ciencia es parte del conocimiento de la forma de vivir y compartir en la iglesia y con los hermanos en Cristo. Esto lo explica el apóstol Pablo a los Corintios en 2 Corintios 8. Y ahí él nos hace un llamado a dar con generosidad. Dice la palabra: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, aquí está la ciencia, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Y Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado. Y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Así que la conclusión del estudio es Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu.